¿Quién creería que una anciana, madre de uno de los hombres más ricos de Jalisco, sería abandonada atada en medio de la basura por su propia nuera, la misma mujer a la que acogió como hija? Pero en ese preciso momento, el ruido de una SUV rompió el silencio del basurero. El auto frenó bruscamente. La puerta se abrió y Juan Morales, el millonario, bajó furioso, mirando a su esposa de una manera que nadie había visto antes. «¿Qué hiciste, Sofía?», gritó mientras el viento levantaba polvo y el olor a podredumbre llenaba el aire. La mujer se quedó inmóvil, con el cabello desarreglado y el rostro pálido. Detrás de ella, la madre de Juan, doña Carmen, temblaba, atada, con lágrimas y suciedad mezcladas en el rostro. Y fue allí, entre bolsas rotas y restos de lo que el mundo desechó, donde la verdad comenzó a salir a la luz. Pero para entender cómo una historia de tanto amor terminó así, hay que retroceder un poco en el tiempo. La mansión Morales, en Guadalajara, amanecía siempre igual. Portones automáticos, olor a café caro, pasos apresurados y demasiado silencio. El sonido de los tacones de Sofía resonaba en los pasillos antes incluso del buenos días frío que decía por cortesía. En la cocina, doña Carmen arreglaba las flores que había cortado del jardín. Lo hacía todos los días. El único momento en que sentía que aún podía cuidar algo vivo. Su hijo, Juan Morales, ya estaba listo para salir. Traje impecable, mirada apresurada, atención en el celular. Pasaba por su madre como quien pasa por un recuerdo bonito pero lejano. «Hijo, ¿no vas a tomar café?», preguntaba ella, tratando de ocultar la nostalgia en la voz. «Luego, mamá». «Estoy atrasado», respondía sin levantar la mirada. El motor del auto sonó como una despedida breve, y el silencio que quedó fue el mismo de todos los días, pesado, predecible y doloroso. María, la empleada más antigua de la casa, secaba los platos lentamente. «Doña Carmen, usted debería descansar más». «Descansar, María. Quien vive solo descansa de más», sonrió de lado. En la sala, Sofía bajaba las escaleras con un perfume caro, postura elegante y una sonrisa ensayada. «Buenos días, suegra». «¿Dormiste bien?», preguntó sin despegar los ojos del celular. «Dormí, sí, gracias a Dios». «Qué bueno», respondió secamente. «Hoy tengo una reunión importante en la fundación. Luego hablamos». El luego nunca llegaba, y doña Carmen ya ni lo esperaba. Sabía que Sofía hablaba con dulzura solo para guardar las apariencias. Afuera, el sol pegaba fuerte. Aún así, Carmen se sentaba en la banca del jardín, el único rincón donde todavía se sentía viva. El sonido del viento en los árboles de Guadalajara era lo que la mantenía en pie. Un gorrión se posó a su lado. «Al menos tú regresas, ¿verdad?», dijo, riendo sola. María se acercó con una taza de té. «Sabe, doña Carmen, hay cosas que Dios nos muestra, pero fingimos no verlas. Sí, y hay quienes las ven, pero fingen que no tienen nada que ver con ellos». Las dos se miraron en silencio. Adentro, la voz de Sofía resonaba, firme e impaciente. «Nadie toca los papeles de la fundación, ¿entendido? Solo yo y el señor Juan». María frunció el ceño. Carmen bajó la mirada, pero sintió algo frío en el pecho, una intuición silenciosa de que el mal ya vivía allí. Porque el mal, cuando entra en una casa, no fuerza la puerta. Aprende el camino de la sonrisa. En la televisión de la sala principal, el rostro de Sofía Morales aparecía sonriente. Daba una entrevista para un canal local, representando a la Fundación Morales, el brazo filantrópico de la empresa de su esposo. El público veía a una mujer impecable, cabello perfectamente arreglado, voz dulce, palabras bonitas sobre solidaridad y empatía. «Nuestro compromiso es con el futuro de las familias más vulnerables», decía, con los ojos brillando. «La Fundación Morales cree que todo ser humano merece dignidad». Doña Carmen miraba desde un sillón con las manos entrelazadas. Por fuera parecía orgullosa, por dentro algo le dolía. Conocía demasiado bien los ojos de su nuera para creer en ese brillo. Del otro lado de la ciudad, Juan Morales terminaba una reunión con inversionistas. Saludaba a todos con firmeza, siempre en control,
En la mesa el celular vibraba. Era su madre. Miró, suspiró y lo ignoró. ¿Problemas domésticos, doctor Juan?, bromeó uno de los socios. No, cosas de mamá, respondió con una sonrisa incómoda. Siempre piensa que se nos olvida algo. De vuelta en la mansión el ambiente era otro. María doblaba ropa en la lavandería, mientras Luis, el chofer, pasaba apresurado con un sobre en la mano. ¿Con prisa, Luis?, preguntó ella desconfiada. Solo entrega de documentos para la señora Sofía, respondió sin mirarla. María lo vio subir las escaleras y negó con la cabeza. Algo en esa prisa no olía bien. En la cocina, Carmen preparaba una bandeja de café y se dirigía a la oficina de su nuera. Tocó la puerta. «Pasa», respondió Sofía sin levantar los ojos de la computadora. «Te traje un café recién hecho», dijo Carmen intentando ser amable. «Gracias, suegra. Déjalo ahí. Vi tu entrevista esta mañana. Hablas bonito». Sofía rió, fría. «Es lo que esperan de mí, ¿no?». Y volvió a teclear. Carmen miró los papeles en el escritorio. Todo muy organizado, carpetas de colores, informes con el logo de la fundación. Pero lo que le llamó la atención fue un montón de sobres pardos con sellos de transferencias bancarias. Frunció el ceño. «Y estas donaciones, Sofía, son rendición de cuentas, cosas de la fundación. No lo entenderías». El tono fue cortante. Carmen bajó la mirada avergonzada. «Solo quería ayudar». «Lo sé, suegra», dijo Sofía, disimulando impaciencia. «Pero ciertas cosas requieren conocimiento». Carmen salió de la oficina con el corazón apesadumbrado. No se trataba de los papeles, sino de la forma, esa forma de quien habla para poner a alguien en su lugar. María la esperaba en el pasillo. «¿Todo bien, doña Carmen?» «Así nomás, hija, solo diferente. Usted siente que no le tiene mucho cariño, ¿verdad?» Carmen respiró hondo. «No es que no me quiera, María, es que hay gente que no soporta lo que le recuerda de dónde viene». Afuera, el sol del mediodía golpeaba las ventanas de la mansión, y el reflejo hacía que todo pareciera más bonito, pero también más frío. La apariencia de una familia perfecta era la tarjeta de presentación de la Casa Morales. Por dentro, lo que había era silencio, distancia, y un amor que se deshacía lentamente, como las flores del jardín que doña Carmen cambiaba todos los días. Por la tarde, Juan llegó. «Buenas tardes, mamá», dijo apresurado, con el celular en la oreja. «Buenas tardes, hijo. ¿Vas a cenar aquí hoy?» «No sé, Sofía agendó un evento de la fundación. Luego hablamos». Carmen intentó sonreír. Sofía bajó poco después, hermosa, perfumada, vestida de azul claro, saludando a su suegra con un beso al aire. «No nos esperes para la cena, ¿sí?». Y se fueron los dos en medio de las luces de la noche de Guadalajara, dejando atrás el sonido de la televisión y el vacío de la casa. María apagó las luces de la sala y miró a Carmen. «Usted debería hablar más con él». «No escucha, María». «¿Y para quién no quiere leer?», respondió Carmen con voz baja. El ruido del portón al cerrarse resonó profundamente. Era como si, cada día, el amor de madre e hijo perdiera un pedazo pequeño, pero irreversible. Esa mañana, el cielo estaba nublado, y el viento parecía diferente. Doña Carmen sentía el cuerpo pesado, como si algo estuviera por suceder. María notó la expresión de su patrona y preguntó, «¿Todo bien, doña Carmen?» «Sí, hija, solo un presentimiento». Carmen pasó el día intentando distraerse, pero nada calmaba esa inquietud en el pecho. Mientras regaba las plantas del jardín, escuchó el portón sonar. Miró discretamente por la ventana. Luis, el chofer, llegaba apresurado con un sobre grueso en las manos. El auto de Sofía estaba estacionado justo frente al garaje. Minutos después, él entró por la puerta lateral, el mismo camino que Sofía usaba para evitar la cocina. María frunció el ceño. «Qué raro, ¿no? Nunca pasa por ahí». Carmen solo asintió. Algo dentro de ella comenzó a inquietarse. Más tarde, al pasar por el pasillo de la oficina, escuchó voces apagadas. «Cierra la cortina, Luis», dijo Sofía en voz baja. «¿Y si alguien nos ve?», respondió él, dudoso. «Nadie va a ver. Él nunca está en casa». El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra.
Carmen se apoyó en la pared, intentando entender lo que oía. El sonido de una risa contenida atravesó la puerta. Sintió un nudo en el estómago. Se alejó despacio sin hacer ruido. Fue a su cuarto, cerró la puerta con llave y se sentó al borde de la cama. El corazón le latía fuerte. No quería creerlo, pero sus ojos ya habían visto lo que su corazón se negaba a aceptar. Horas después, cuando Sofía salió con Luis, riendo con gafas oscuras como si nada hubiera pasado, Carmen regresó a la oficina. La mesa estaba cubierta de papeles, carpetas y extractos bancarios. Entre ellos, un detalle le llamó la atención: recibos de donaciones duplicadas y sellos falsificados con el nombre de la Fundación Morales. Tomó los papeles y leyó en voz baja: transferencia al Instituto Horizonte, valor 4.000 de pesos. Miró el sello: Fundación Morales, Proyecto Luz del Mañana. Pero ese proyecto lo conocía. Había sido clausurado hacía meses. La sangre se le heló, los números no mentían. Lo que Sofía y Luis hacían era mucho más que una traición. Era un delito. En ese momento, el ruido de tacones resonó en el pasillo. Carmen guardó los papeles rápidamente y fingió organizar la mesa. La puerta se abrió. «Suegra», dijo Sofía con una sonrisa sin alma, «¿puedo saber qué estás haciendo aquí?» «Solo estaba limpiando el polvo», respondió Carmen, tratando de mantener la calma. Sofía se acercó lentamente, mirándola directamente a los ojos. «Curiosa, ¿eh?» «No, solo preocupada». «Pues deberías ocuparte de tus asuntos, doña Carmen. Hay cosas que no son para tu entendimiento». Esa frase cortó como cuchillo, pero Carmen respiró hondo y respondió: «Firme. El dinero de mi hijo sí es mi entendimiento». Sofía soltó una risa corta, burlona. «Ah, claro, la santa suegra, guardiana de la moral y las buenas costumbres». «No soy santa, Sofía. Solo aprendí a ver lo que muchos fingen no ver». El ambiente se puso tenso. Las dos se miraron fijamente. Por un momento parecía que el aire se había detenido. «Juan no te va a creer», dijo Sofía con un tono de quien ya sabe el resultado. «Tal vez no, pero la verdad siempre llega, siempre». Sofía se acercó hasta quedar a un palmo de su rostro. «Cuidado con lo que andas viendo, doña Carmen. A veces la curiosidad mata más rápido que la edad». Y salió, dejando el perfume caro y la amenaza en el aire. Carmen se quedó parada, sosteniendo los papeles contra el pecho. Los dedos le temblaban. Sabía que necesitaba contarle a su hijo, pero también sabía cuánto confiaba él en esa mujer. Al final de la tarde, intentó llamarlo. «¿Aló, hijo?» «Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy en una reunión». «Juan, es importante». «Luego hablamos, ¿sí?» Y colgó. El sonido del teléfono cortó su corazón. María entró y la encontró llorando. «¿Qué pasó, doña Carmen?» «Nada, hija. Solo es difícil cuando uno ve el peligro venir y nadie lo cree». Afuera, el cielo se cerraba. Las nubes se acumulaban en el horizonte, pesadas. Era como si hasta el tiempo lo supiera. La tormenta apenas comenzaba. Después de esa discusión silenciosa, la mansión Morales se sintió diferente. El aire parecía más pesado, y las miradas de Sofía y doña Carmen ya no se cruzaban. La anciana evitaba incluso pasar por el mismo pasillo, y María, que percibía todo, prefería el silencio, como quien sabe que, cuando el mal madura, cualquier palabra puede convertirse en detonante. En los días siguientes, Sofía comenzó a actuar con una calma calculada. Era ese tipo de tranquilidad que precede a la crueldad, siempre con el celular en la mano, intercambiando mensajes rápidos. Sonreía sola, como si planeara su próximo movimiento. Luis, el chofer, parecía nervioso. Sudaba todo el tiempo. Se equivocaba de camino. Tartamudeaba al hablar con Sofía, pero bastaba una mirada de ella para que se recompusiera. «Hoy en la tarde me vas a ayudar con algo», dijo ella, mientras se ponía las gafas oscuras. «¿Qué es ahora?», preguntó él dudoso. «Nada grave, solo una lección para quien olvidó su lugar». A la misma hora, doña Carmen preparaba una pequeña maleta. Iba a visitar a una vecina enferma en el barrio de al lado, o al menos eso decía. Pero antes de que pudiera salir,
Sofía apareció en la puerta con esa sonrisa cortés. «Suegra, yo misma te puedo llevar. Es más fácil». «No hace falta, hija. El autobús pasa aquí en la esquina. Está cerca. Imagínate. Aprovechamos y vemos un proyecto social de la fundación. Creo que te va a gustar». La propuesta parecía inofensiva, y el tono dulce fue suficiente para disipar cualquier desconfianza. María las vio salir y algo dentro de ella se heló. «Doña Carmen nunca anda con ella», murmuró mirando por la ventana. En el camino el silencio dentro del auto era casi palpable. Sofía conducía con la mirada fija en la carretera y Carmen observaba cómo el paisaje cambiaba. El asfalto se volvía irregular, las casas desaparecían y el olor del mar se mezclaba con algo más pesado. «¿Qué lugar es este, Sofía?» «Calma, suegra. Es un área que la fundación quiere limpiar. Vamos a ver el terreno». Luis, en el asiento delantero, miraba por el retrovisor. El sudor le corría por el cuello. El auto entró en un camino de tierra y el sonido de las llantas sobre la grava parecía anunciar que algo estaba mal. Cuando se detuvieron, Carmen miró a su alrededor. Un campo abierto con montones de escombros, moscas, restos de madera, plástico, polvo, el antiguo basurero de Zapopan. Volteó el rostro, asustada. «Sofía, ¿qué es esto?» La nuera sonrió, demasiado calma. «El destino es curioso, ¿no? A veces le gusta ponernos de vuelta donde nunca debimos salir». Carmen dio un paso atrás, con el corazón acelerado. «Estás bromeando, ¿verdad?» «No, suegra. Solo le estoy dando al mundo lo que me dio. Poder». Hizo una señal con la cabeza y Luis bajó del auto. «Átala, Luis». «No», dijo él, con voz temblorosa. «¿De verdad quieres hacer esto, señora?» «Quiero que aprenda». Luis dudó, pero obedeció. Con manos temblorosas, ató las muñecas de Carmen con una cuerda gruesa, sujeta a un pedazo de hierro en el suelo. «No hagas esto, Sofía», suplicó la anciana, intentando contener el llanto. «Debiste haberte quedado callada». El viento levantaba polvo, el sol quemaba, las moscas zumbaban alrededor de su rostro. Carmen, jadeante, miró a su nuera y dijo entre sollozos: «Te traté como hija, te defendí cuando nadie creía en ti». Sofía respondió sin emoción: «Pues sí, y aprendí de ti que una madre solo sirve hasta que el hijo aprende a caminar solo». Dio la espalda, entró al auto y cerró la puerta con fuerza. Luis aún miró por la ventana, angustiado. «¿Estará bien?» «Sí», respondió Sofía, encendiendo el motor. «El mundo cuida de lo suyo». El auto arrancó, levantando una nube de polvo que cubrió el rostro de la anciana. Doña Carmen quedó allí, atada, rodeada por el olor a basura y abandono. El viento trajo una bolsa de plástico que se enganchó en su pierna. Y por primera vez en muchos años, lloró fuerte, como quien no llora solo por miedo, sino por todo lo que había callado en la vida. A lo lejos, una bandada de zopilotes cruzó el cielo, y el silencio de ese lugar parecía decir: «Aquí nadie te va a escuchar». Mientras el auto se alejaba del basurero, Luis no podía mirar por el retrovisor. Las manos le temblaban en el volante, el pecho le palpitaba. Sofía, a su lado, parecía aliviada, como quien por fin quitó una piedra del camino. «Te pasaste de la raya, Sofía», murmuró él, sin poder contenerse más. «Los límites son para los que tienen miedo. ¿Y si lo descubren?» Ella rió, fría. «¿Quién va a descubrir? ¿Una vieja sola en un basurero?» Pero lo que Sofía no sabía era que María ya había notado todo. Poco antes de que la sub saliera, vio el auto tomar el rumbo opuesto a la ciudad y la mirada asustada de doña Carmen por la ventana. Algo en esa escena se le grabó como un presagio. Esa noche, María intentó llamar a Juan. «Doctor Juan, soy María. Perdón por llamar tan tarde, pero creo que pasó algo». «¿Qué pasó, María?» «Doña Carmen, Sofía salió con ella y no han regresado, y ella parecía tener miedo». Del otro lado de la línea, silencio. «¿Cómo que con miedo?» La voz de Juan cambió de tono. «Es difícil de explicar, pero la señora estaba rara, como si supiera que algo malo iba a pasar». Juan miró por la ventana del apartamento. La ciudad allá afuera,
silenciosa, parecía lejana. «Ya voy para allá», bajó apresurado. Tomó las llaves de la SUV y salió a toda velocidad. Con cada cuadra, su mente giraba como un torbellino. ¿Y si su madre se sintió mal? ¿Y si Sofía mintió otra vez? Mientras tanto, en el basurero, doña Carmen intentaba soltarse. Las cuerdas le apretaban las muñecas, el cuerpo le temblaba, el sudor se mezclaba con el polvo. El sonido lejano de motores llegaba y se desvanecía, pero ninguno era de auxilio. El sol ya se había ido, y la noche llegó con olor a hierro, basura y miedo. Miró al cielo oscuro y murmuró entre lágrimas: «No me dejes aquí, Dios mío, no me dejes en la basura otra vez». De repente, unos faros cortaron el camino. La luz se acercaba, balanceándose sobre los montones de escombros. Levantó el rostro, con los ojos llenos de esperanza. Era la SUV negra. El corazón le dio un vuelco. El mismo auto que la había dejado allí ahora regresaba. Lloró sin saber si era de alivio o desesperación. El auto se detuvo bruscamente. La puerta se abrió, y Juan Morales bajó jadeante con la linterna del celular en la mano. «¡Mamá!», gritó. El sonido resonó entre los montones de basura. «¡Mamá!». Al escuchar la voz de su hijo, Carmen intentó responder, pero la mordaza en la boca se lo impedía. Juan siguió el sonido de un gemido débil hasta encontrar el cuerpo frágil, atado, cubierto de suciedad. El suelo se le desvaneció. Corrió, se arrodilló y arrancó la mordaza. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Quién te hizo esto?». Ella lloraba, apenas pudiendo respirar. «Fue ella, Sofía». Juan se quedó paralizado. «¿Sofía?». «Descubrí todo, hijo. Ella y Luis estaban desviando dinero. Vi los papeles. No te lo conté antes porque pensé que ibas a creer que estaba loca». Las palabras salían entre sollozos. «Ya nadie le cree a una vieja, ¿verdad, hijo? Cuando intentamos advertir, dicen que es manía, que es capricho». Juan le tomó la mano con fuerza. «No hagas así, mamá. Perdóname por no haberte escuchado». Ella lo miró a los ojos, y aunque estaba sucia y lastimada, había dignidad en su mirada. «Ella haría lo mismo contigo, Juan, igual que lo hizo conmigo». El viento sopló fuerte. El sonido de las lonas agitándose resonaba como un lamento. Y por primera vez, el hijo vio a la mujer detrás de la madre, fuerte, lúcida y herida por amar demasiado. «Y si te pasara a ti, si descubrieras que alguien a quien amas es capaz de algo así, ¿qué harías en el lugar de Juan?». El ruido de la SUV, estacionándose frente a la mansión, rompió el silencio de la madrugada. Juan aún tenía las manos sucias de tierra y el rostro marcado por la desesperación. Entró sin tocar, la puerta se cerró con fuerza, despertando hasta el viento. Sofía bajó las escaleras en pasos lentos, con una bata de seda, fingiendo sorpresa. «Juan, ¿qué pasó? Estás cubierto de mugre». Él no respondió, solo la miró. Su mirada por primera vez no tenía dudas, solo furia contenida. «¿Dónde está?», preguntó con voz fría. «¿Quién?». «Mi madre». Sofía parpadeó rápido, intentando mantener el control. «Yo la llevé a casa de una amiga. Se sentía mal, ya sabes cómo es. Piénsalo bien antes de seguir mintiéndome». El tono de él le heló la sangre. Juan dio un paso adelante. «Encontré a mi madre, Sofía, atada en medio de la basura». Ella palideció. «¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo tú la dejaste?», gritó él golpeando la mesa con la mano. El sonido resonó en la sala, despertando el miedo. Por un instante, Sofía se quedó sin palabras, luego intentó recomponerse. «Juan, eso es absurdo. Yo jamás haría algo así». Vi las marcas en sus manos. Las cuerdas todavía estaban allí. Él se acercó, con el rostro a centímetros del de ella. «Dime la verdad». Sofía intentó cambiar el tono, hablando bajo. «Ella siempre me odió, Juan. Siempre quiso alejarte de mí. Esa mujer está obsesionada». «Cuidado con lo que dices. Cuidado tú», replicó él perdiendo la compostura. «No tienes idea de lo que es convivir con alguien que te mira como si nunca fueras suficiente». Juan respiró hondo, intentando contener el impulso.
Sí tengo idea, porque así es exactamente como tú tratas a todos. El silencio se volvió pesado. Él fue al cajón del escritorio y sacó los papeles que había encontrado en las manos de su madre. ¿Reconoces esto?, preguntó arrojándolos sobre la mesa. Sofía miró y desvió la mirada. Son documentos de la fundación. Son pruebas de desvío firmadas por ti. ¿Y adivina quién te ayudó? El chofer. Ella intentó reír, pero la voz le falló. Eso es ridículo. No es ridículo, es un delito, y casi matas a mi madre para ocultarlo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Siempre le creíste más a ella que a mí. Y con razón. Todo esto lo hice por nosotros, Juan. Me cansé de vivir a la sombra de una vieja que se mete en todo. Él se quedó parado, mirando a la mujer que creía conocer. ¿Sabes qué es lo peor, Sofía? Darte cuenta de que la persona que duerme a tu lado es capaz de tanta crueldad. Ella dio un paso atrás con la voz temblorosa. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho. Juan tomó el teléfono y marcó. «Aló, delegado Campos. Soy Juan Morales. Necesito denunciar una agresión y un intento de homicidio». Sofía se quedó inmóvil. «No vas a hacer eso». «Ya lo hice». La sirena de la patrulla cortó la madrugada minutos después. 2 policías entraron en la mansión. Sofía intentó argumentar, pero las palabras se perdieron cuando las esposas se cerraron en sus muñecas. Mientras la llevaban, volteó el rostro hacia su esposo. «Te vas a arrepentir». Él respondió sin enojo. «Ya me arrepentí». Afuera, el día comenzaba a nacer. El cielo de Guadalajara se teñía de tonos naranjas y grises, y el viento soplaba con olor a lluvia. Juan subió las escaleras lentamente y se detuvo en la puerta del cuarto de su madre. Doña Carmen dormía exhausta, con el rostro sereno por primera vez en mucho tiempo. Él se acercó, le tomó la mano y susurró. «Perdóname, mamá. Ahora te escuché». Habían pasado 2 días desde la detención de Sofía, pero la casa aún parecía cargada. El eco de sus pasos todavía vivía en las paredes. Juan caminaba de un lado a otro, sin poder trabajar, sin contestar llamadas. María hacía lo posible por mantener la rutina, pero hasta el sonido de la tetera parecía diferente. «¿Café, doctor Juan?», preguntó con cuidado. Él negó con la cabeza. Más tarde, María fue al cuarto de la madre. Doña Carmen estaba despierta, sentada en un sillón cerca de la ventana, observando el movimiento de los árboles en el jardín. El vendaje en las manos aún le dolía, pero su mirada ya no era la de quien sufre, sino la de quien sobrevivió. «¿Dormiste bien?», preguntó él en voz baja. «Dormí», respondió ella, sin apartar los ojos de afuera. El mundo parece más silencioso cuando uno por fin deja de pelear con lo que no puede cambiar. Él se acercó y se sentó a su lado. «Debí haberte escuchado antes, mamá». «Hijo», dijo, posando la mano sobre la de él. «Todos tardamos en escuchar lo que no queremos creer. El amor ciega tanto como el odio». El silencio que siguió fue reconfortante. No había más culpa, solo el vacío de quien ya lloró todo. «¿La policía habló con Luis?», preguntó ella tras unos segundos. «Sí», confirmó todo. Dijo que ayudó a Sofía por miedo. Carmen respiró hondo. La cobardía también es una elección. Afuera, el sol atravesaba las cortinas, dibujando líneas doradas en el suelo del cuarto. María entró con una bandeja y sonrió discretamente. «Traje té de manzanilla. Necesita recuperar fuerzas, señora». «Gracias, hija», respondió Carmen. «Fuiste un ángel en esta casa». María se emocionó. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No, María», interrumpió Juan. «Si todos hicieran lo correcto, mi madre no habría pasado por esto». La empleada bajó la mirada sin saber qué decir. Más tarde, Juan caminó hasta la oficina. Los documentos de la fundación aún estaban esparcidos. El logo, que antes representaba orgullo, ahora parecía una cicatriz. Llamó al consejo administrativo. «Quiero suspender todas las actividades hasta una nueva auditoría. Nada vuelve a funcionar hasta que sepamos la magnitud del desvío». Del otro lado de la línea, silencio. La decisión estaba tomada. Por la tarde,
Él y su madre fueron al jardín. Era el mismo lugar donde Carmen cuidaba las flores todos los días, cuando aún intentaba encontrar alegría en lo cotidiano. Ahora, el olor de los pétalos frescos traía un alivio casi espiritual. ¿Recuerdas cuando decía que el jardín era la parte más viva de esta casa?, preguntó ella. Sí, lo recuerdo. Pues sí, lo que estaba muriendo no eran las flores, éramos nosotros. Juan sonrió con los ojos llorosos. Te prometo que no te dejaré sola nunca más. No prometas, respondió ella con ligereza. Solo vive a mi lado, con eso basta. El viento movió las hojas y por un instante la casa pareció respirar de nuevo. Más tarde, Juan recibió una llamada del delegado. Sofía confesó. Dijo que lo hizo por rabia, por miedo a perder la vida que tenía. Juan solo respondió: la codicia transforma cualquier amor en veneno. Al colgar, miró al cielo oscureciéndose y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Paz. No la paz de quien vence, sino de quien por fin entiende. En su cuarto, doña Carmen rezaba en silencio. No pedía venganza ni olvido, solo que su hijo aprendiera a amar con los ojos abiertos. Los días siguientes transcurrieron lentos, como si el tiempo también necesitara recuperarse. La mansión, antes llena de pasos apresurados y voces frías, ahora parecía más pequeña, más humana, sin Sofía, sin gritos, sin prisas. Doña Carmen caminaba despacio por el pasillo, con las manos aún marcadas por las cuerdas. Cada pequeño dolor le recordaba lo que vivió, pero también lo que superó. María la seguía de cerca, con el cuidado de quien entiende que el cuerpo sana antes que el alma. Debería descansar más, señora. Descansar es para quien quiere olvidar, y yo no quiero olvidar, María. Quiero recordar el sufrimiento, recordar que sobreviví, respondió Carmen con firmeza. En la sala, Juan revisaba papeles, pero su mirada estaba distante. Desde el día del rescate algo en él había cambiado. La urgencia, la arrogancia, la indiferencia, todo se había vuelto pequeño frente a lo que vio en el basurero. Levantó la cabeza al ver entrar a su madre. «Mamá, ¿quieres dar una vuelta conmigo?» «¿A dónde?» «A donde todo comenzó». En el camino el auto avanzaba lentamente por las calles de Guadalajara. Ni una palabra, solo el sonido del motor y el viento golpeando la ventana. Se detuvieron cerca del basurero, ahora cercado por tapumes de la municipalidad. Carmen bajó y miró por unos segundos. El olor aún estaba allí, pero el miedo no. «Qué curioso, ¿no?», dijo con una sonrisa triste. «Nací cerca de aquí. Me dejaron en la basura, y aún así la vida me dio la oportunidad de ser madre». «Y la vida casi te trajo de vuelta aquí», respondió Juan con la voz quebrada. Ella le puso la mano en el hombro. «El mundo da vueltas, hijo, pero nosotros elegimos dónde parar». Juan bajó la cabeza. «Fui ciego. Sofía decía que exagerabas, que tenías algo contra ella, y yo le creí. La mentira, cuando viene de quien amamos, es dulce, solo amarga después». Él respiró hondo intentando contener las lágrimas. «Debí haber estado presente, mamá, también con mi hijo. Aún hay tiempo, Juan, para él y para ti». El silencio que siguió fue el más hermoso que habían compartido. No era vacío, era reconciliación. De regreso a casa, Carmen fue al jardín. Las flores que plantaba ahora florecían con más color, tal vez por casualidad, tal vez por gratitud. María apareció con un sobre. «Llegó esto para el señor Juan». Era una carta. El remitente, Sofía Morales, enviada desde el reclusorio femenino. Él la abrió dudoso. «Juan, no escribo para pedir perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero la culpa es una prisión mucho peor que esta. Lo único que pido es que cuides a tu madre, porque, incluso después de todo, no puedo odiar a quien me enseñó que es el amor verdadero». Leyó en silencio, dobló el papel y lo dejó a un lado. Carmen lo observaba desde lejos. ¿Era de ella, verdad? Sí. ¿Y qué decía? Que el amor es algo que uno aprende demasiado tarde. Carmen asintió. A veces hay que perderlo todo para entender qué es lo que realmente importa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de dorado.
Ella miró a su hijo y dijo: «El perdón no es para quien se equivocó, Juan, es para quien quiere volver a vivir». Él le tomó la mano y sonrió. «Entonces vivamos, mamá». El viento sopló suavemente, y por primera vez no había dolor en el aire, solo paz. Pasaron algunos meses. El tiempo, con su forma silenciosa de sanar, fue borrando las marcas más visibles, pero dejando las cicatrices correctas, esas que sirven de recordatorio, no de dolor. La mansión Morales ya no era la misma. Los muebles seguían en su lugar, pero la energía era otra. Doña Carmen caminaba por el jardín todos los días, ahora con pasos firmes. Había vuelto a sonreír. No la sonrisa educada de antes, sino una que venía del fondo del alma. Juan remodeló la oficina de la fundación, quitó el nombre de Sofía de la pared, pero no para borrar el pasado, sino para no olvidar el precio de la confianza ciega. La nueva placa decía: Fundación Vida Plena. Ninguna vida es basura. Fue idea suya, inspirada en las palabras de su madre, dichas la primera vez que volvieron al basurero. Y era cierto, ni la vida de una anciana rechazada, ni la de un hombre que erró por descuido, ni la de una mujer que eligió el camino equivocado. Todas las vidas tienen valor. Esa mañana la casa estaba en fiesta. Diego, el hijo de Juan de su primer matrimonio, corría por el jardín con un carrito en las manos, riendo fuerte. Carmen lo observaba con ternura. «Este niño tiene tu energía de pequeño», dijo ella riendo. «Entonces ya sabes que dará trabajo», respondió Juan bromeando. María apareció con un pastel sencillo en las manos. «Es el primer aniversario de la Fundación Nueva. Usted merece cortar el pastel, doña Carmen». Ella rió con los ojos llorosos. «Después de tanta basura, un poco de dulzura viene bien». Todos rieron, y por un instante el mundo parecía estar en orden. Más tarde, Juan recibió una llamada del reclusorio. Sofía había pedido verlo. Dudó, pero fue. En la sala fría de la penitenciaría, ella parecía otra persona, sin maquillaje, sin arrogancia, solo con una mirada cansada. «No esperaba que vinieras», dijo ella. «Yo tampoco. ¿Y tu madre está viva y en paz?» Sofía respiró hondo, bajando los ojos. «Pensé que si la quitaba del camino lo tendría todo para mí, pero al final me perdí a mí misma». «Podías haberlo tenido todo, Sofía. Solo elegiste mal lo que querías retener». Ella asintió. «Cuídala por mí». «Siempre la cuidé», respondió Juan levantándose. «Solo no me daba cuenta de que era ella quien me cuidaba a mí». Al salir, el sol pegaba fuerte en el estacionamiento. El mismo sol que un día presenció crueldad, ahora calentaba nuevos comienzos. Esa noche, Juan y Carmen se sentaron en la terraza en silencio. Las flores se mecían con la brisa suave. «¿Sabes qué aprendí, mamá?», preguntó él. «¿Qué, hijo?». «Que el amor que ignoramos es el primero que extrañamos cuando el mundo se derrumba». Ella sonrió, emocionada. «¿Y qué vas a hacer con ese aprendizaje?». «Amar bien esta vez». «Entonces, valió la pena haber sobrevivido», respondió ella con los ojos brillando. Los dos rieron, y por unos segundos el pasado parecía lejano, como una tormenta que finalmente pasó. A veces, la vida nos pone en lugares oscuros para recordarnos que la luz nunca dejó de existir. Y ninguna vida, ninguna, merece ser tratada como basura. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que todas las personas merecen una segunda oportunidad? ¿Y desde dónde me estás escuchando? Siempre me alegra saber hasta dónde llegan mis historias.